Hola, sean bienvenidos a esta presentación sobre la historia de la neurociencia. Mi nombre es Mariana Fernández, soy estudiante del tercer trimestre de la carrera de Psicología con el Dr. Germán Graterol. El estudio de la neurociencia comprende y trata las enfermedades de tipo neuronal. Su función es la de penetrar en el misterio de la mente, la conducta humana y las actividades del tejido nervioso. Su historia comienza en Egipto, con el papiro de Elphin Smith, un documento que compró el mismo hombre en 1862 en Luxor, Egipto. Este contiene casos quirúrgicos de la cabeza hasta el tórax, así como la primera descripción del cerebro humano de la historia. Los antiguos egipcios tenían dos corrientes en cuanto a la medicina. Una parte mágico-religiosa y la otra parte empírico-racional. Debido a esto, ellos cumplían con un antiguo ritual que era el de la momificación. En este, extraían los órganos del cuerpo de sus difuntos, luego los secaban y los vendaban. Lo curioso de esto es que el cerebro era el único órgano que no preservaban. De hecho, lo extraían a través de la nariz con un gancho por las fosas nasales. Avanzando un poco en la historia, nos encontramos con dos grandes personalidades de la antigua Grecia, Aristóteles e Hipócrates. Además, es importante destacar la inclusión de la historia clínica como tratamiento diagnóstico. En el caso de Aristóteles, él pensó que el cerebro era un órgano demasiado blandengue, caliente y poco importante. Por este motivo concluyó que el corazón era en el que se desarrollaba el pensamiento. Su contraparte, Hipócrates, el llamado padre de la medicina, observó a sus pacientes, en especial aquellos que tenían la llamada enfermedad sagrada, que en realidad era epilepsia. Concluyó que esta era ocasionada por una lesión en el cerebro. Y si el cerebro controlaba el movimiento, también debía controlar las sensaciones y el pensamiento. Luego vino el médico romano Galeno, el cual tomó regiones específicas del sistema nervioso, las diseccionó y comprobó de esta forma que cada parte del cerebro cumple una función motor y sensitiva específica. También fue el primero en descubrir que el cerebro era el que controlaba la voz. Él resolvió uno de los principales y grandes dilemas sobre la base del pensamiento humano. Durante la época del Renacimiento, René Descartes postuló una teoría en la que decía que el sistema nervioso funcionaba como una máquina, es decir, con principios mecánicos. Además de esto, habló de la división sustancial. Fue el primero en separar el concepto de la mente y el cuerpo, y atribuyó el término reflejo, aunque no con el significado que dio. Durante ese mismo siglo, Luigi Galvani descartaría la teoría sobre el sistema nervioso funcionando como una máquina. Esto observando que al estimular un nervio, este sufrió una contracción muscular. Ya entrando en la era moderna, nos encontramos que en el siglo XIX, de mano de Franz Joseph Gall, surge la frenología, la cual creía que a través de las hendiduras y protuberancias del cráneo se podía determinar el comportamiento de las personas. Por supuesto, con el tiempo se dieron cuenta de que esto era un error. Sin embargo, este descubrimiento dio pie a las teorías localizacionistas. Realmente fue en el siglo XX que surgieron los descubrimientos que sentarían base para el estudio de la neurociencia. Un ejemplo de esto es el de Santiago Ramón y Cajal, el cual, a través del método de la tintura desarrollado por el italiano Camillo Golgi, identificaría el sistema nervioso básico. Descubrimiento que le valdría para un premio Nobel en Fisiología y Medicina junto con Golgi. A partir de aquí surgieron muchos descubrimientos sobre el sistema nervioso. Sin embargo, el primer gran aporte sobre el lenguaje lo dio el francés Paul Broca, el cual en 1864, observando a sus pacientes con afasia, es decir, la incapacidad para hablar,
Determinó que aquellas personas con una lesión en el hemisferio izquierdo, específicamente en la tercera circunvolución del lóbulo frontal, eran incapaces de producir un lenguaje coherente. Este descubrimiento le valió para que en su honor a esta la llamaran área de Broca. Wernicke también hizo un gran aporte sobre el lenguaje. Este determinó que una lesión en la primera circunvolución temporal izquierda causaba problemas en la recepción, lo que por supuesto impedía el lenguaje, ya que las personas con esta afección no podían decodificar la información y esta área de Wernicke, es la encargada de la decodificación lingüística. Algo totalmente opuesto al área de Broca. Como conclusión, a lo largo de la historia de las neurociencias y todos los estudios hechos a su alrededor, siempre se tuvo el mismo objetivo, el cual era comprender el funcionamiento del que, al menos a mi parecer, es el órgano más complejo del cuerpo humano, el cerebro. Y aún con todos los estudios realizados hoy en día, nos falta mucho por descubrir sobre él.